Muchas personas llegan a un punto en la vida en el que ya no saben qué más hacer. Han pensado, han rezado, han pedido, han intentado cambiar su forma de ver las cosas, han leído libros, han escuchado videos, y aún así, la vida sigue respondiendo de la misma manera. No es que no crean. Es que están cansadas de creer sin ver cambios reales. Y ese cansancio no siempre se dice en voz alta, porque viene acompañado de culpa. Culpa por dudar. Culpa por sentir que algo no está funcionando. Culpa por pensar que, tal vez, hay algo mal en ellas. Si estás aquí, es posible que no estés buscando más información. Tal vez estés buscando entender por qué, aun entendiendo tanto, sigues viviendo lo mismo. ¿Por qué el conocimiento no se convierte en transformación? Porque la fe, en lugar de aliviar, a veces pesa. ¿Y por qué, en el fondo, existe esa sensación silenciosa de estar fallando en algo que no sabes nombrar? Este video no es para convencerte de nada. Es para acompañarte a mirar desde otro ángulo. Porque muchas de las ideas que aprendimos sobre fe, cambio y espiritualidad fueron construidas desde la culpa, el esfuerzo y la espera. Como si la vida tuviera que conceder algo desde fuera. Como si hubiera que demostrar merecimiento. Y cuando nada cambia, aparece una pregunta dolorosa: ¿qué estoy haciendo mal? Neville Goddard dedicó su vida a mirar exactamente ese punto. No para decirle a las personas que creyeran más fuerte, sino para mostrarles desde dónde estaban creyendo. Porque no es lo mismo creer desde el miedo que desde la conciencia. No es lo mismo pedir desde la carencia que habitar un estado interno diferente. Y tal vez, sin saberlo, llevas mucho tiempo intentando cambiar la realidad sin cambiar el lugar interno desde el cual la vives. Quédate. No para aprender algo nuevo, sino para reconocerte en lo que ya está operando dentro de ti. Muchas personas cargan una sensación silenciosa de fracaso espiritual. No porque no crean, sino porque creen, y aún así nada cambia. Rezaron, pidieron, confiaron, intentaron hacer todo bien, y la vida siguió igual. Entonces aparece una idea dolorosa, casi nunca dicha en voz alta: tal vez Dios no quiso, tal vez no merezco, tal vez me falta fe. Esa sensación no nace de la Biblia en sí, nace de cómo aprendimos a leerla. Como si la fe fuera una prueba, como si la vida fuera un examen constante, como si algo superior estuviera evaluando nuestro comportamiento para decidir si somos dignos o no. Neville Goddard miró ese mismo texto sagrado y vio otra cosa completamente distinta. No un Dios que castiga o premia desde fuera, sino una conciencia que se expresa desde dentro. Cuando Jesús decía «tu fe te ha sanado», no estaba adjudicándose el poder. Estaba señalando algo mucho más profundo y, al mismo tiempo, más incómodo. La sanación no vino de afuera, vino del estado interno de quien creyó. No fue una intervención externa, fue un cambio de conciencia. Y eso desmonta una creencia pesada. Porque si la fe no es una súplica, sino un estado, entonces no estás fallando espiritualmente. Tal vez solo estás intentando vivir desde una conciencia que ya no te representa. La culpa aparece cuando creemos que estamos separados de Dios. La liberación comienza cuando entendemos que somos parte de esa misma fuente. Como una gota de agua tomada del mar, pequeña, individual, pero sin dejar de ser mar. No deja de ser agua del océano por estar en un vaso. Neville nunca hablaba del ego con esa palabra, pero describía su funcionamiento con precisión. El ego es esa mente que repite, que recuerda, que proyecta, que intenta controlar el resultado sin cambiar de lugar interno. Es la parte que dice, si pienso esto suficientes veces, algo tiene que pasar. Es la fe convertida en repetición mental, no en vivencia. Y por eso cansa. Por eso frustra. Por eso mucha gente afirma cosas hermosas y vive realidades opuestas. Cuando la Biblia dice la fe sin obras está muerta, durante años se leyó como esfuerzo, sacrificio, merecimiento.
Neville lo leyó de otra forma: sentir sin vivir es vacío. No es hacer más, es ser diferente. Las obras no son acciones externas heroicas, son la coherencia interna entre lo que dices creer y el estado desde el cual reaccionas a la vida. El ego quiere manifestar sin transformarse. Quiere resultados sin perder el control. Pero la conciencia no funciona así. Cambiar de estado implica soltar identidades antiguas, historias repetidas, versiones de uno mismo que ya no sirven. Y eso asusta. Por eso es más fácil repetir frases que cambiar de lugar interno. Por eso el ego prefiere culparse o culpar a Dios antes que rendirse a una conciencia nueva. Neville insistía: no intentas cambiar el mundo, cambias de estado, y el mundo responde. No porque el mundo sea mágico, sino porque tú ya no miras desde el mismo lugar. Y cuando la mirada cambia, la experiencia también. Muchas personas se sienten profundamente atraídas por Neville Goddard, pero pocas logran vivir lo que él realmente enseñaba. No porque el mensaje sea complicado, sino porque suele ser leído desde el lugar equivocado. El error más común es transformar a Neville en una técnica mental, cuando en realidad él hablaba de un cambio de identidad. Se leen sus libros buscando cómo manifestar, cuando él estaba explicando cómo abandonar un estado interno antiguo. Neville no invitaba a pensar mejor, invitaba a ser diferente por dentro. Y eso incomoda, porque no da la sensación inmediata de control. El ego prefiere métodos claros, pasos, repeticiones, horarios. Pero Neville insistía en algo que va contra esa lógica. No es el esfuerzo mental lo que crea, es el estado que habitas cuando dejas de forzar. Por eso sus libros son extensos, densos, a veces circulares. No porque él se repita, sino porque está intentando llevar al lector a un lugar interno distinto, no a una conclusión intelectual. Quien lee con prisa se queda con frases bonitas. Quien lee con presencia empieza a notar algo más sutil, la exigencia de abandonar la versión de sí mismo que necesita controlar el resultado. Cuando Neville dice que la imaginación crea la realidad, no está hablando de visualizar escenas como un ejercicio vacío. Está hablando de habitar un estado como si ya fuera real, sin ansiedad, sin espera, sin negociación interna. Y eso es lo que la mayoría evita, porque implica soltar el pasado como referencia. Implica dejar de preguntarse cuándo va a pasar y empezar a vivir desde otro lugar ahora. Aquí es donde el ego se disfraza de espiritualidad. Repite conceptos, cita frases, consume contenido, pero sigue funcionando desde el mismo miedo, la misma carencia, la misma necesidad de prueba. Y entonces Neville parece no funcionar. No porque esté equivocado, sino porque fue leído como técnica, no como transformación de conciencia. Cuando Neville relee la Biblia, la saca del lugar de castigo y la lleva al lugar de símbolo. Nacer de nuevo deja de ser culpa por el pasado y se vuelve permiso para abandonar un estado antiguo. El reino de Dios está dentro de vosotros, deja de ser una promesa futura y se convierte en una realidad presente, el estado interno desde el cual vives hoy. Cada uno cosecha lo que siembra, deja de ser amenaza y se vuelve comprensión. No estás siendo castigado, estás experimentando el reflejo de una conciencia sostenida en el tiempo. Eso cambia todo, porque ya no tienes que ser mejor para merecer. No tienes que sufrir para probar fe. No tienes que convencer a nadie allá arriba. La fe, en esta lectura, no es pedir. Es habitar. Es vivir como quien ya confía. Es responder como quien ya sabe. Es sentir como quien ya pertenece. Y aquí ocurre algo profundamente liberador. Dios deja de ser una figura distante que juzga y se vuelve una conciencia viva expresándose a través de ti. No separada. No condicionada. No ofendida. La culpa se disuelve cuando entiendes que no estás fuera del amor intentando entrar. Estás dentro, recordando.
La forma más clara de entender a Neville no es en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Cuando un estado interno cambia de verdad, no ocurre una explosión inmediata de milagros. No es solo un espejo atrasado. Primero cambia el estado, luego la vida se ajusta. Por eso intentar cambiar la realidad sin cambiar la conciencia genera agotamiento. Es como empujar una sombra esperando que el cuerpo se mueva. El esfuerzo va al lugar equivocado. En la práctica, esto se ve cuando alguien deja de implorar internamente y empieza a confiar sin tensión. Cuando deja de justificarse todo el tiempo. Cuando no necesita demostrar fe, porque la fe ya se volvió una forma de estar. No es pasividad. Es alineación. Es dejar de pelear con la vida y empezar a dialogar con ella desde otro nivel. Ese es el punto donde la fe deja de ser creencia y se vuelve experiencia. No porque todo esté resuelto, sino porque la persona ya no se siente separada. Ya no vive intentando agradar a un Dios externo ni castigándose por no hacer suficiente. Vive desde una conciencia más amplia, más suave, más verdadera. Y desde ahí, la vida responde. En la vida cotidiana esto se traduce en algo muy simple y muy profundo. La fe no se prueba en momentos grandiosos, se revela en pequeñas reacciones. En cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. En cómo te hablas cuando fallas. En qué eliges creer sobre ti mismo cuando nadie te ve. Ahí está el estado real. Ahí está la conciencia operando. Neville no invitaba a fantasear. Invitaba a sentir como real aquello que eliges ser y dejar que ese estado guíe tus decisiones, tu tono, tu ritmo interno. No como esfuerzo, sino como coherencia. Cuando el estado cambia, la vida empieza a responder sin lucha. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no estás dividido por dentro. Tal vez la fe nunca fue creer más fuerte. Tal vez siempre fue dejar de culparte y empezar a habitarte. Y cuando eso ocurre, algo se acomoda. No porque alguien te haya curado, sino porque recordaste quién eres. Parte del mar. Conciencia viva. Eligiendo despertar. Si algo de todo lo que escuchaste hoy te incomodó, no es casualidad. La incomodidad aparece cuando una verdad toca un punto que ya estaba listo para ser visto. Neville Goddard no vino a ofrecer técnicas ni fórmulas. Vino a desmontar una idea muy arraigada, la de que la vida cambia cuando haces más, cuando pides mejor, cuando te esfuerzas más. Su mensaje fue mucho más profundo y, al mismo tiempo, más simple. La vida cambia cuando cambias de estado interno. No porque el mundo sea cruel, ni porque Dios esté probándote, ni porque te falte fe, sino porque llevas mucho tiempo intentando transformar tu experiencia sin abandonar la identidad desde la cual la vives. Y eso no es un error moral. Es un hábito de conciencia. Un lugar interno que se sostuvo por repetición. Tal vez la fe nunca fue creer en algo externo. Tal vez siempre fue recordar que no estás separado. Que no necesitas convencer a nadie. Que no necesitas castigarte cuando algo no sale. Que no necesitas cargar culpas antiguas para justificar el presente. Cuando Neville decía que el reino está dentro, estaba señalando ese punto silencioso desde donde todo nace, la conciencia que habitas ahora. Y aquí no hay promesas rápidas. Hay una invitación honesta. Observarte. Notar desde dónde reaccionas. Desde dónde esperas. Desde dónde te hablas cuando nadie escucha. Porque ahí está el verdadero estado. Y cuando ese lugar cambia, la vida no necesita ser forzada. Empieza a responder de otra manera. No te vayas buscando hacer algo con esto. Quédate sintiendo que parte de ti se reconoció. Y si este video abrió una pregunta dentro de ti, no la cierres rápido. Escríbela. Nómbrala. Permite que te acompañe. A veces, despertar no es encontrar respuestas. Es dejar de huir de lo que ya sabes. Si algo aquí resonó contigo, deja en los comentarios. Elijo mirar hacia adentro.
Y recuerda, no estás fallando. Estás despertando a otro lugar desde donde vivir.